Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Yo soy Vivi y en el video de hoy estaremos haciendo un journal y la temática será una película que me encanta del estudio Ghibli, que es Mi vecino Totoro. En esta oportunidad estaré usando esta libreta que me encanta porque tiene esta portada de Harry Potter y me pareció perfecta para usarla como mi journal de series, películas y libros. Puse estas tres cosas en un solo journal porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para ver series ni para ver películas y mucho menos para leer, aun cuando estas tres actividades me gustan mucho. Así que en el año no puedo hacer muchas páginas en este journal y por lo tanto me pareció que esta libreta era perfecta. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más contenido relacionado con el bullet journal, el journaling y el journaling digital, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Esta película, Mi vecino Totoro, es una película del estudio Ghibli. Fue estrenada en Japón el 16 de abril de 1988 y dirigida por Hayao Miyazaki, que también ha dirigido muchas otras películas de este mismo estudio. Hayao Miyazaki junto con Isao Takahata fundaron el estudio Ghibli el 15 de junio de 1985. Si no han oído hablar del estudio Ghibli, es una empresa que se dedica a hacer películas de animación japonesa y videojuegos y que tiene una serie de películas que se han hecho bastante famosas y que son muy conocidas por su estética, por la ambientación y por las historias. Son películas que la verdad es que da mucho gusto verlas. Son historias bonitas y el ambiente, el dibujo es precioso. Hayao Miyazaki, el director de Mi vecino Totoro, nació en Tokio el 5 de enero de 1941. Ha dirigido otras películas muy famosas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, por la cual se ganó un Oscar, y Howl's Moving Castle y Ponyo. Todas las películas que les mostré yo las he visto, salvo La princesa Mononoke, que todavía no la veo, y la verdad es que todas me han gustado mucho y diría que mis favoritas son Totoro, El castillo andante y Ponyo. De verdad son hermosas. Si ustedes no han visto alguna película del estudio Ghibli y les gusta la animación japonesa, o incluso si no les gusta la animación japonesa pero quieren ver una película bonita, se las recomiendo de todas maneras. Cualquiera de las películas del estudio Ghibli, la verdad, son todas muy buenas. Como en muchas otras películas del estudio Ghibli, Mi vecino Totoro tiene una ambientación en donde te muestran muchos paisajes al aire libre, mucho verde, muchos prados con flores, los cielos azules. Es una estética muy bonita que transmite una sensación de calma y de paz. Y en esta película eso es algo que se nota desde el principio de la película. Los personajes principales de esta película yo diría que son dos principalmente, además de Totoro obviamente. El primero de ellos es Satsuki Kusakabe, que es una niña de 11 años de edad y es la hermana mayor de las hermanas Kusakabe, y que trata de cuidar a su hermana y además adaptarse a este nuevo lugar a donde se fueron a vivir con sus padres. Mei Kusakabe es una niñita de 4 años. Es alegre y curiosa y la verdad es que para mí, que tengo una hija de 4 años, fue una experiencia bastante, no sé cómo llamarla, pero yo veía a mi hija reflejada en este personaje. Está muy bien logrado la forma en cómo esta niñita interactúa con las cosas, con sus pares, con su hermana mayor, con sus padres, su inocencia, su forma de ver, no lo sé, de ver el mundo, su curiosidad. Es realmente, cuando uno ve estas películas siendo padre,
creo que los personajes le afectan de distinta manera. Y en mi caso, yo vi totalmente reflejadas las actitudes de mi hija en este personaje y por lo tanto me enamoré instantáneamente de ella, que se llama Mei Kusakabe. Y una curiosidad que encontré cuando estaba buscando más información acerca de esta película es que el nombre de las niñas significa mayo. Satsuki en japonés significa mayo y además Mei es la transcripción fonética del mismo mes en inglés, que es May. Así que eso es algo que no sabía y que me pareció bien interesante. Los siguientes personajes como principales serían Tatsuo Kusakabe, que es el papá de estas niñas, y que es un profesor universitario y que trabaja en el Departamento de Arqueología y Antropología en la Universidad de Tokio. Es un personaje que siempre se muestra alegre y de buen humor con sus hijas, y además que es muy comprensivo con ellas, y me gusta mucho la relación que se muestra en la película entre él y sus dos niñas. El tercer personaje es Yasuko Kusakabe, que es la esposa de Tatsuo y la mamá de las dos niñitas. Y ella se encuentra internada en un hospital de la zona ya que padece de una enfermedad que después averiguando vi que era tuberculosis. En la película nunca queda muy claro qué es lo que ella tiene. Pero por la época en la que se ambienta la película es bastante lógico que haya sido una enfermedad de ese estilo. Luego tenemos los Totoros, donde el gran Totoro es el personaje principal de la película. Y todos ellos son espíritus del bosque que se supone que protegen el bosque, viven en un gran árbol y a Totoro específicamente, al grande, se le conoce como el rey o el guardián del bosque. Y supuestamente solo se deja ver por personas que son puras de corazón, y es por eso que los niños pueden verlo y no así los adultos. Otros personajes muy bonitos en esta película es Kanta Ogaki, que es un vecino de las Kusakabe, que es un niño de alrededor de la misma edad que Satsuki. Y es un niño muy tímido y que se pone muy nervioso en presencia de las niñas. Y entonces es un personaje que le da un tono de humor a la película, porque se lo ve muy complicado tratando de interactuar con ellas, especialmente con Satsuki. Otro personaje es Oba-chan, que es una señora de edad, que es la abuelita de Kanta, y trabaja cultivando el campo. Esta es una zona rural, donde vive esta familia es una zona rural, y además ayuda a cuidar a las niñas cuando el papá tiene que ir a trabajar. Otro personaje que a mí personalmente me pareció entre tierno y tenebroso es el gato Bus, y creo que este tipo de personajes un tanto, no sé cómo llamarlo, dicotómicos, que son tiernos, pero a la vez tienen un aspecto un tanto feo, no sé cómo decirlo, que dan un poquito de miedo. Que si ustedes han visto otras películas del estudio Ghibli, hay unos personajes que son totalmente inofensivos y que son buenos, pero son como feos. Como este, no sé si lo han visto, creo que sale en El viaje de Chihiro, una especie de mono negro con una cara como blanca, que no tiene cara en verdad, y es una especie de espíritu. Bueno, me pasa lo mismo con este gato bus, porque es un gato que es un espíritu gato que ha asumido la forma de un autobús y que acude a la llamada de Totoro cuando éste lo llama y lo usa como medio de transporte. Pero me parece que su cara da un poquito de miedo. Es un gato que tiene 6 patas y que puede desplazarse a
grandes velocidades sin ser visto. Y que ayuda muchas veces a Totoro. Otros personajes son los Suzu Watari, que son estas como motitas de polvo que aparecen al inicio de la película, que su nombre en japonés significa algo muy negro y oscuro, y son pequeños seres que viven en casas que han estado deshabitadas por mucho tiempo y que están compuestos de hollín. Y también leyendo acerca de esta película me leí que aparecen en el viaje de Chihiro. Yo vi el viaje de Chihiro, pero la verdad es que no me acordaba de estos personajes. Y me pasa que cuando estoy haciendo estos journals de película y empiezo a buscar más información de la película, me dan ganas de rever las películas que ya he visto, como por ejemplo el viaje de Chihiro en este caso, para fijarme en algunos detalles que no había notado al principio. Esta película está ambientada en Japón en el año 1958, en un periodo de posguerra, y la película comienza mostrando al profesor universitario y a sus dos hijas, Satsuki y Mei, en un carrito trasladándose con todas sus cosas a vivir a una nueva casa, que es una casa antigua en un área rural de Japón, para estar más cerca de su madre, que está internada en un sanatorio ya que padece de tuberculosis. La primera parte de la película es en donde te cuentan la historia de estas niñas, donde te muestran cómo están limpiando la casa y cómo aparecen estos seres de polvo, y te presentan un poco la relación con el padre. Es muy bonita, está muy bien lograda. Te genera una sensación de no sé, de felicidad de estar viendo cómo es la relación entre ellas como hermanas y la relación con su papá. Y ya después empiezan a mostrar, bueno, la hermana mayor va al colegio y Mei se queda jugando al cuidado del papá, que está trabajando como en un libro, y muestran cómo esta niña juega sola en el patio. Y de verdad que para mí es ver a mi hija, fue ver a mi hija y me provocó muchas sensaciones bonitas esta película. Es muy tierna la película, es muy linda, es una película que te deja el corazón, no sé, te provocan como un calorcito rico en el corazón. Y es una película, como les decía, muy agradable de ver, se las recomiendo mucho, está muy bien hecha, es hermosa la ambientación, los dibujos, las imágenes, la música. Las películas del estudio Ghibli son completísimas. Me cuesta describirlo, las sensaciones que provocan, porque hay pocas películas, sobre todo de animación, que generen un ambiente tan bien hecho. Los personajes están muy bien logrados, la música acompaña muy bien y también la ambientación, los paisajes que utilizan son hermosos. El primer encuentro de las niñas con Totoro le ocurre a Mei, ya que observa al Totoro pequeñito y lo confunde como con un conejo pequeño o conejo muy, muy extraño y lo persigue, y así llega al bosque donde vive Totoro y lo encuentra durmiendo debajo de este árbol gigante, y en su inocencia se sube arriba de él y le pellizca la nariz y empieza a jugar con él y lo despierta. Y también en internet encontré que en el doblaje original ella ocupa otra palabra para llamarlo, porque como tiene 4 años hay palabras que le cuesta pronunciar, entonces en vez de decirle Totoro le dice troll. Bueno, y luego de este primer encuentro, las niñas ven varias veces más a Totoro, y este personaje es un personaje que les ayuda de alguna manera para la adaptación de ambas en este nuevo lugar, y también para sobrellevar un poco la enfermedad de su madre. Algunos datos curiosos que encontré en internet de esta película y que yo no lo sabía, es que la película está ambientada en una ciudad real de Japón que se llama Tokorozawa y que queda en la prefectura de Saitama, en donde se encuentra efectivamente un bosque, que es el que llaman el bosque de Totoro en la película. Y en este lugar vivió Miyazaki en la década de los 60, luego de haberse casado con su mujer, y por lo tanto se inspiró en este lugar para la película, ya que había vivido ahí. Otra cosa es que el hospital o sanatorio que aparece en la película también existe y también está en esta localidad y se llama Shin Yamanote. Y en este hospital estuvo internada la mamá de Miyazaki y también estuvo hospitalizada por tuberculosis. Así que esta película tiene algún tinte de autobiografía, si se quiere decir. Ahora, hay algunas historias o teorías como oscuras al respecto de esta película. Y una de estas teorías oscuras
Dice que esta película se basa en un asesinato que ocurrió en la localidad de Saitama en los años 60 de una chica de 16 años. Sin embargo, el estudio Ghibli ha salido a desmentir esta teoría en múltiples ocasiones. Finalmente, lo último que hago en mi journal es escribir mi opinión. Sin embargo, este video lo voy a dejar hasta acá, porque si no va a ser eterno. Y acá la verdad es que simplemente escribo las cosas que les he estado contando en este voiceover, lo que me provocó la película al verla, qué es lo que me gustó, cuál es mi personaje favorito y ese tipo de cosas. Y la verdad es que esta película yo he visto El viaje de Chihiro, vi Ponyo y El castillo andante, y las tres películas me encantaron. Me encantaron y esta también me gustó mucho, así que creo que soy totalmente fanática del estudio Ghibli. Me gusta mucho el estilo de película que hacen y me gusta mucho, yo sin saber de cine y sin saber explicar qué es lo que te hace sentir, cómo te hace sentir. Como les decía, estas películas de verdad que logran generar un sentimiento muy reconfortante cuando uno las ve. Así que 1000% recomendada. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un video distinto a los que estaba acostumbrado a hacer. A mí me gusta mucho hacer journaling de libros y de series, así que voy a tratar de estar haciendo más seguido este tipo de videos en el canal. Espero que les guste esta idea. Si fue así, le pueden dar a like, recuerden suscribirse y nos vemos el otro jueves con otro video. Les mando un abrazo enorme, se cuidan mucho, bye bye.